Bueno, buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo les voy a explicar acerca del apéndice 2, que en sí trata de los conceptos orientados a objetos. Bueno, ¿qué son los conceptos orientados a objetos? Bueno, este tema nace entre las décadas de 1980 y 1990, pero en esa época estos temas no tenían mucho sentido, no eran muy válidos, pero con el pasar del tiempo, con pruebas y con estudios, esto ya viene a tener un sentido coherente. Eh, bueno, ¿qué son las clases y los objetos? Bueno, ¿qué son las clases primeramente? Las clases en sí son todo lo que podemos ver en el mundo real, o sea, es decir, todo, por ejemplo, una casa, una silla, un carro, es decir, todo. Y los objetos son, es decir, lo que está sincronizado con la clase. Eh, hay que tener en cuenta que cuando tenemos abstracciones procedurales que describen la clase que vienen a ser los objetos, se llaman para red las abstracciones procedurales. Esto nos quiere decir que cuando tenemos algunos atributos, entidades de una clase, de un objeto en sí, estos toman el nombre de pared, que en sí lo que hace es, esta pared lo que en sí hace es, tiene acceso a los datos, tiene acceso para modificar esos datos. Bueno, ¿qué son los atributos? Los atributos. Bueno, estos están 100% ligados a las clases, ya que sin ellos no tendría sentido, porque toda clase tiene atributos. Bueno, pero al igual que una clase se puede dividir en subclases. Por ejemplo, el atributo también se puede dividir como el dominio. Es decir, un ejemplo podríamos decir la de una casa. Una casa en sí lo que tiene muchas características. Por ejemplo, el color, eso vendría siendo un atributo. Pero el dominio vendría siendo lo que es ya el resultado, podría ser amarillo, azul, verde, entre otros. Ya. Aquí tenemos lo que es el conceptos de análisis y diseños orientados a objetos. Bueno, aquí básicamente hay que tener mucho cuidado, ya que en esta parte es donde nosotros vamos a sacar todo, por ejemplo, de un problema para tener nuestro ejercicio. Es decir, si vamos leyendo nuestro problema, nosotros ya iremos teniendo nuestras entidades, nuestros atributos, nuestra organización, por lo que hay que tener muy claro el enunciado y saber sacar esas entidades. ¿Qué es la herencia? Bueno, la herencia, básicamente, como el nombre lo dice, la herencia hace que nosotros o que heredemos algo que tiene, por ejemplo, un padre puede heredar a su hijo. Es lo mismo que pasa aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase padre, como se le dice, o superclase, esta puede heredar y hereda atributos de esa misma clase a subclases, hereda los mismos atributos, los mismos métodos, hereda todo. Entonces es por eso que se llama herencia. Por ejemplo, si tenemos una clase, por ejemplo, si tenemos una subclase Y en sí y tenemos una subclase y tenemos la superclase X, la subclase Y heredará todos los atributos, métodos a la clase sub Y. Es por eso que es muy utilizada la herencia. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo básicamente es algo similar a la herencia, pero porque el polimorfismo en sí hace que tengan los mismos nombres, pueden hacer hasta las mismas cosas, pero son diferentes, son totalmente distintas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con este polimorfismo, ya que todos los métodos, atributos son de forma idéntica, pero que se comportan de una manera muy distinta. El polimorfismo de sobrecarga.
Bueno, esto es cuando, como les dije, es cuando tienen los mismos nombres. Es ahí donde hay conflictos, ya que el programa no sabe a dónde coger el, los métodos, podríamos decirlo. Entonces es ahí donde que existe este polimorfismo de sobrecarga. Estas no tienen que ser secundarias de la clase objeto. Clase diseño. Bueno, aquí toca tener aquí sí se maneja mucho lo que es la organización, ya que por medio de ellos nosotros podemos ver el flujo de datos, podemos ver dónde hay problemas, podemos ver si puede haber una herencia o no puede haber una herencia. Es básicamente ya el análisis de todo el diseño. Bueno, aquí básicamente tenemos que enfocarnos en aspectos del problema que sean visibles para el usuario, tanto para el cliente. Tienen que ser tangibles, tienen que ser manejables, porque si no, no tendría sentido. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.